Buenas noches, mi nombre es Liliana González. Este es mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. El nombre de mi facilitador es Javier Montero Contreras. Fecha de entrega 14 de julio del 2019. El grupo es M8C3G17095. En esta ocasión me corresponde presentar mi proyecto integrador del módulo 8, Investigación de los Derechos, por lo cual voy a hacer la presentación de mi anteproyecto. Mi anteproyecto es acerca de la problemática que se vive dentro de mi comunidad, el cual es acerca de la violencia que se está viviendo en estos últimos días, el cual aparentemente se podría tomar como algo normal, ya que día a día las personas de mi comunidad hablan de esta situación. Sin embargo, creo que no solo se debería hablar de esto, sino que deberíamos unificarnos para poder tratar de buscar una solución. Y para esto se necesita buscar información relevante para entender el problema desde su raíz y a partir de esto proponer qué es como sociedad podemos hacer para generar cambios positivos dentro de nuestra comunidad. Contextualiza al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. La relación entre los derechos humanos y la diversidad cultural es básicamente en la defensa de la diversidad cultural, debido a que el respeto a las minorías es fundamental importancia para vivir en armonía. Por otro lado, el derecho que tienen todas las personas, sin importar su religión, color, sexo o lugar de nacimiento, debe hacerse válido para evitar injusticias por las diferencias de individuo a individuo. Esto siendo parte de la diversidad cultural y básicamente los derechos, el respeto, son inseparables para ser personas libres e las preferencias de origen. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. Mi comunidad se encuentra dentro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Las injusticias que se cometen en mi comunidad, ya sean hacia las personas de diversos lugares o en los mismos residentes, ya sea por parte de las mismas autoridades o por personas que generan violencia dentro de mi comunidad, hacen que sea de suma relevancia. Por otro lado, para la propia comunidad es importante conocer de nuestros derechos y nuestra diversidad cultural para de esta manera empezar nosotros mismos a ejercer respeto entre todos para una mejor convivencia. Planteamiento del problema. El problema que aqueja en mi comunidad es la inseguridad, debido que se ha desatado mucha violencia por parte de las personas que se dedican a vender drogas, por lo que se están violentando derechos como la libertad de salir a la calle sin temor a que pase algo malo, el derecho a la vida, ya que en los últimos meses ha habido muchas personas fallecidas, además de que vivimos mucha inseguridad y las autoridades regularmente no hacen nada por defender nuestro derecho a la seguridad, y en muchas ocasiones estas mismas son las que violan nuestros derechos o abusan de nosotros como comunidad. Me parece que esa situación afecta también a todas las personas que vivimos en mi comunidad. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuál es la importancia de ejercer los derechos humanos sin importar el origen de cada individuo? ¿De qué manera afecta la violencia que se vive en mi comunidad a las personas que residimos en ella? Objetivos: demostrar de qué manera afecta a mi comunidad la ola de violencia que se vive y cómo es que esta ola de violencia está violando los derechos humanos. Dar a conocer la situación que se vive en mi comunidad para tratar de encontrar una solución. Justificación. Me parece que es de suma importancia hablar y dar a conocer este tema para que de esta manera sea planteado ante la sociedad para poder empezar a tratar de erradicar la violencia y la violación a nuestros derechos a la libertad, el derecho a la vida, ya que en estos últimos meses han sido violentados en muchas ocasiones estos derechos y se está viviendo cada día con más intensidad dentro de nuestra comunidad la violencia en estos derechos, generando una ola de violencia que perjudica a todas las personas de mi comunidad. Por otro lado, también es importante que no aumente este dilema y unir fuerzas para exigir y pelear nuestros derechos sin importar nuestro origen. Delimitación especial.
Tlalpan, Ciudad de México, sobre todo en las colonias de menos recursos, población, habitantes de la alcaldía de Tlalpan en general, y siendo más marcado el problema en las colonias de escasos recursos. Hago mención de las colonias de escasos recursos porque desgraciadamente es en donde ha habido un poco más de violencia, ya que es el sitio idóneo para las personas que cometen delitos, porque en esas zonas casi no hay seguridad policíaca, y son zonas marginadas que tienden a tener más problemas de este tipo. Marco teórico. Para mi marco teórico fueron cuatro, perdón, las fuentes de información que consulté, en las cuales los temas fueron la diversidad de los pueblos en la Ciudad de México, en el periódico La Jornada del Campo, ser indígena y vivir en México, las injusticias contra las minorías en el país, de Vanguardia, y diversidad cultural y democracia en la Ciudad de México, el caso de un pueblo originario, de revista Sunam. Por último, desigualdad e injusticia. Metodología fue cualitativa, ya que se está investigando una problemática social que aqueja mi entorno, y documental, debido a que se están consultando documentos de fuentes confiables acerca del tema. Cabe mencionar que aparte de ese tipo de información es lo que la comunidad o en mi comunidad se habla día a día, ¿no? La violencia, las situaciones que se están viviendo, y de ahí me basé para retomar, buscar información en las fuentes sobre este mismo tema, pero sin dejar de lado la información que da mi comunidad. Mi experiencia al hacer la investigación. Mi experiencia al realizar la investigación del problema que percibo en mi comunidad basado en los derechos humanos y la diversidad cultural es muy buena, debido a que aprendí más acerca de cuáles son los derechos que tenemos sin importar nuestra cultura, raza, origen o gustos en general. Además, también pude hacer una reflexión sobre la situación de violencia que se está viviendo en mi comunidad. De igual manera, obtuve conciencia de que mi comunidad está llena de diversidad cultural, e independientemente de que sean personas de otros estados, incluso de otros países, y las personas que nacimos aquí, la violencia no distingue estos detalles. Por otro lado, también me reforzó mis habilidades para buscar información sobre un tema determinado en fuentes confiables. Cabe mencionar que expandió la idea de lo que tenía en mente acerca de este tema, y me dejó seguridad en que puedo hacer investigaciones para enriquecer mi conocimiento. De igual manera, fue una situación que me ayudó mucho a entender y a comprender un poquito sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, ya que en mi comunidad tenemos o hay bastante diversidad cultural, ya que residen muchas personas de otros estados. Incluso conozco personas que son de otros países y residen aquí, ¿no? Y sin importar si son personas que nacieron aquí en la Ciudad de México o son personas que nacieron en otros estados, se habla de ese temor, ¿no? Y del miedo a salir a ciertas horas debido a la violencia que nos aqueja, porque no sabemos en qué momento pueda suscitarse algún problema, y quizás no sea directamente con uno el problema, pero se ha dado el caso de que pues balas perdidas han matado o han causado accidentes en personas que ni siquiera tenían nada que ver en la situación. Entonces es una problemática de la cual como comunidad necesitamos informarnos para poder tratar de llegar a una solución. Me parece que es de suma importancia el hecho de investigar, informarse, de estar
llenos de información para poder, quizás en dado momento, dar punto de vista de cada quien y tal vez de esa manera se pudiera llegar a una solución. Bueno, es todo por el momento. Muchas gracias y buenas noches.